una breve explicación de qué es el Instituto Mexicano del Seguro Social, que bien la conocemos por sus siglas y es mejor conocida como IMSS, que es la mayor institución de seguridad social del país, que da un servicio a empleados del sector privado con un régimen de aportación tripartita. Esto quiere decir que su presupuesto se compone de aportaciones del gobierno, de las empresas y de los trabajadores. Bien, esta institución fue creada desde el año de 1943 y su objetivo principal es garantizar el derecho de la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión digna. Su misión es el instrumento básico de la seguridad social, establecido como un servicio público de carácter nacional para todos aquellos trabajadores o trabajadoras y también pueda gozar este beneficio sus familias. Para ello debemos conocer cuáles son las leyes y los reglamentos que rigen al Instituto Mexicano del Seguro Social con mayor impacto en una relación laboral, los cuales estas tres leyes que ahora mencionamos, que es la Ley del Seguro Social, el reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización, y por último, el reglamento del Seguro Social obligatorio para los trabajadores de la construcción por obra o tiempo determinado. Es importante que estas tres leyes, si ustedes llegan a tener un poco de curiosidad, poder consultar estas tres leyes para que puedan tener y encontrar un sustento legal dentro de estos marcos legales. Pero bien, ¿cuáles son estos servicios que nos ofrece al IMSS al nosotros afiliar a uno de nuestros trabajadores? Pues son 5. Estos 5, que el primero es el de enfermedad y maternidad, el segundo, cesantía en edad avanzada, riesgos de trabajo, prestaciones sociales y guarderías, e invalidez y vida. El primero, que es enfermedad y maternidad, ¿qué es lo que nos ofrece como trabajadores? Es la atención médica hospitalaria, farmacéutica y rehabilitación para nosotros y nuestra familia. Asimismo, la parte de cesantía en edad avanzada y vejez, que es el sistema de ahorro para el retiro, que bien está administrado por nuestra Afore con la que estemos registrados. Y el siguiente servicio que nos ofrece el IMSS es el riesgo de trabajo, que no es más que la protección al trabajador por cualquier tipo de accidente laboral. También tenemos las prestaciones sociales y de guarderías para todos aquellos que como derechohabientes tenemos a actividades, derecho a actividades recreativas, centros vacacionales y ayuda con nuestros hijos por medio de estas guarderías. Y bien, el último servicio, que es el de invalidez y vida, donde la parte de pensiones o en caso de invalidez o fallecimiento, dejando afuera la parte de riesgo de trabajo. Algunos ejemplos que podemos dar sobre estos beneficios y poder nosotros activarlos ante el instituto, pudiera ser mediante un embarazo, el cual si una persona está embarazada debe de acudir al instituto, el cual le dará seguimiento con citas médicas de revisión, estudios y atención al parto. También le otorgará al derechohabiente 84 días de incapacidad con goce de sueldo para que pueda recuperarse. Recuerden que este salario de los días de incapacidad son con goce de sueldo al 100%. Por otro lado, y otro ejemplo es hacerse daño en el trabajo. Al sufrir un accidente en el trabajo, lo que debemos de hacer es acudir a urgencias en el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde nos darán la atención médica, hospitalaria y ortopédica necesaria para que podamos recuperar nuestra salud. También el instituto solicitará información a nuestra empresa sobre el accidente que se haya presentado, lo cual nosotros como trabajadores debemos de darle el seguimiento debido.
También nos otorgará una incapacidad necesaria con goce de sueldo hasta que nosotros podamos recuperar nuestra salud. Cabe señalar que también por un riesgo de trabajo, el goce de sueldo que nos estará dando el instituto será a un 100% de acuerdo a nuestro salario base de cotización con el que estemos cotizando. Ahora bien, ¿cuáles son todas aquellas obligaciones que como patrones ante el IMSS debemos de cumplir? Que definitivamente son muchas las que debemos de nosotros como patrones cumplir. Ahora estamos mencionando solo 4 que pues son las más importantes en este curso, que la primera sería la de movimientos, las variables o variabilidad, como bien también lo podemos conocer, el pago de las cuotas y la prima de riesgo. Este último punto, que es prima de riesgo, en unas semanas vamos a estar dando otro curso donde vamos a manejar un nivel un poco más avanzado y vamos a hablar sobre la metodología del cálculo de esta prima de riesgo. Ahora en este primer curso estaremos especificándonos y realmente basándonos en estos 3 primeros obligaciones que debemos de cumplir. Bien, los movimientos IMSS, de acuerdo a estos 3 movimientos que ahorita estuvimos hablando, que pues primero tenemos que preguntarnos qué es un movimiento. Y son todos estos movimientos afiliatorios para el instituto, conocidos mejor como movimientos ABC, que no es más que alta, baja y cambio de salario. Estos movimientos nosotros tenemos como patrones que dar aviso al instituto para que podamos tener referencia sobre el registro, el instituto pueda tener referencia del registro de los trabajadores y su trayectoria salarial dentro de la empresa. Bien, veamos de qué se trata el alta. El alta, o bien conocida como también como reingreso, se trata únicamente de la afiliación del trabajador ante el instituto por parte del patrón. Lo recomendable es que al dar de alta a un trabajador, lo hagamos un día hábil antes del ingreso del trabajador. Si este no llegara a presentarse a laborar, entonces lo podemos dar de baja al siguiente día. Este es un trámite que puede hacerse desde la página de internet o bien también podemos presentarnos físicamente en el instituto de acuerdo a la subdelegación que nos corresponde y el plazo máximo para poder realizar este trámite son 5 días hábiles a partir de la fecha del inicio del contrato. También otro de los movimientos que es baja, lo consideramos como es el momento en el que se rescinde la relación laboral empresa-trabajador, ya sea por fin de contrato, despido o renuncia. No importa realmente cuál sea el motivo. Simplemente es la separación y el desvínculo sobre justo este tema de el tema laboral. Este movimiento también lo podemos llevar a cabo el mismo día desde que sucede el fin de la relación laboral. El plazo máximo, al igual que el movimiento de alta, son 5 días hábiles a partir del día siguiente a la finalización del contrato. Y por último, el siguiente movimiento, que es el de modificaciones, son movimientos que se realizan para actualizar las cantidades que el trabajador recibe como salario base de cotización. A ello debemos considerar que existen tres tipos de clase de salario. Cuando el salario es fijo, que solamente cuenta con un salario diario más sus prestaciones. ¿Cuáles prestaciones? Pues hablando de las prestaciones de ley que te marca la Ley Federal del Trabajo, que es la del aguinaldo, la de prima vacacional y la de vacaciones. Y cuando el salario también es variable, que es otro tipo de clase que hablamos de salario. Cuando el salario es variable, no se cuenta con un salario fijo, ya que esta va en función en los días trabajados o unidades producidas. Y por último, el salario mixto,
cuando se reciben cantidades adicionales al sueldo como comisiones de ventas. ¿A cuál salario o a cuál sueldo adicional? Estamos hablando al salario fijo. Entonces, es importante que el mixto lo consideremos que es el salario fijo más las comisiones y ventas. Cuando sucede esto, entonces estamos hablando que es un salario mixto. Bien, como patrón, las empresas están obligadas y nuevamente volvemos a insistir un poco a enterar las altas, bajas y modificaciones de salario de los trabajadores dentro de los primeros 5 días que surge la obligación. Entonces, para estos 3 movimientos es exactamente el mismo rango de fecha que el IMSS y el instituto da como tiempo máximo para poder presentar estos 3 movimientos. Bien, ¿y cómo es que podemos enterar estos movimientos que ya vimos que son 5 días? ¿Cómo es que y dónde podemos enterar estos movimientos? Pues el instituto pone a disposición este portal llamado IMSS desde su empresa, mejor conocido como ITSE, donde desde la parte de movimientos afiliatorios vamos a poder presentar los movimientos ABC que ya vimos anteriormente. También, y no vamos a omitir todos los demás links que aparecen o submódulos que aparecen dentro de este dashboard, que es la emisión, donde nosotros en esta parte de emisión vamos a poder consultar y descargar las emisiones mensuales y bimestrales, que es la EMA y la EVA, que bien son conocidos como emisiones mensuales anticipadas y emisiones bimestrales anticipadas. También tenemos un submódulo de confronta, donde aquí vamos a poder hacer una confronta y un comparativo de la emisión que nosotros ya descargamos contra el pago SUA. Recuerden que este pago también ahí que tenemos, y hago también mención del SUA, que tenemos ahí un curso, un taller de SUA desde cero, que también es importante que lo puedan tomar para poder entender un poco y comprender cómo es que generamos este pago SUA. Por otro lado, también tenemos otro submódulo que es DAP-SUA, que es la presentación, donde vamos a poder generar la presentación de la prima de riesgo de trabajo anual. Tenemos también la parte del SATIC, que es el registro de obra, construcción y subcontratistas de estas mismas. También el dictamen por internet, que es la presentación de dictamen para empresas obligadas. Tenemos también la parte de riesgo de trabajo terminados, que no es más que un listado de todos los accidentes de trabajo que han tenido las empresas en el año. Con este módulo vamos a poder poder presentar una prima de riesgo y es una herramienta bastante funcional para poder tener un cálculo correcto de nuestra prima de riesgo que, como bien sabemos, se presenta en el mes de febrero de cada año. Bien, y los siguientes, tanto como contratos e incidencias, son módulos para outsourcing, donde en la parte de contratos, el entero de contratos de prestación de servicios de personal, vamos a poder visualizarlos y también concentrarlos en esa parte y también sus incidencias del personal de outsourcing. Les dejamos unos tips y mencionamos algunos tips útiles dentro de justo este proceso, donde ya en la operación creo que son bastante útiles. Como es, los movimientos ITSE pueden cargarse de forma manual o a través de un archivo TXT. Este archivo TXT debe de tener la estructura correcta que solicita dicha plataforma, que es la del ITSE, para que nosotros podamos hacer una carga correcta de estos movimientos. Todos los movimientos afiliatorios pueden enviarse un día hábil anterior a la fecha en que es obligatorio.
El siguiente tip es que todos los movimientos afiliatorios que exceden de los 5 días correspondientes se les conoce como movimientos extemporáneos y se consideran presentados a la fecha de envío y no a la fecha del movimiento real. Hay dos tipos de movimientos extemporáneos que pueden proceder con la fecha real, como es la del alta o reingreso, también conocida, del trabajador. Y el segundo movimiento que también puede proceder con esta fecha real es la modificación de los salarios siempre y cuando sean a la alza, o sea, que nosotros podamos subir el salario del trabajador. Otro de los tips es que el ITSE carga los movimientos extemporáneos siempre y cuando la fecha del movimiento no exceda de los 30 días naturales. Para cualquier aclaración de fecha de movimiento o salario diferente a lo comentado, se tiene que acudir a la subdelegación del IMSS y presentar escritos de aclaración del por qué no se hicieron en tiempo y forma. Las cuotas IMSS e Infonavit pueden pagarse el siguiente día hábil, si es que el 17 del mes es día festivo o si ese mismo día de la semana corresponde es viernes. ¿Ok? Bien, ¿y cómo es que estos movimientos los podemos aplicar? Y es que se aplican dentro de la plataforma de Runa. Vamos a ver un breve video donde prácticamente vamos a estar viendo estos tres movimientos que son movimientos ABC y vamos a empezar con el dar de alta, que sería el primer movimiento, donde dentro de la plataforma, desde la parte del dashboard, vamos a ver la parte de empleados. En esta parte de empleados tenemos un submódulo dar de alta. En esta parte de dar de alta vamos a llenar toda esta información básica que se requiere del trabajador, como es nombre, apellido paterno, apellido materno, el género al que corresponde, la fecha de nacimiento, el CUR, el RFC, el número de seguridad social, ¿okay? El ID del trabajador. Hay que considerar que el CURP y el RFC y el número de seguro social tienen una validación dentro de la plataforma para podernos llevar a una información correcta dentro de la plataforma. Y tiene ciertas validaciones donde vamos a poder ver por medio de una palomita si son datos verídicos. El email personal, que aquí voy a hacer una pequeña pausa, porque este email personal tiene un alcance y tiene un impacto cuando nosotros generamos el envío de los recibos de nómina, es a este email personal al que se van a estar enviando toda esta información de los recibos de nómina a los trabajadores. Y por último, el email corporativo, que es de mera consulta, no tiene ningún impacto mayor. También la información del empleo, que sería nuestro paso 2, donde vamos a poder llenar la parte del área, puesto, a quien reporta, la sede, el estado de la República. Y aquí voy a hacer otra pausa, porque aquí en justo el estado de la República debemos considerar que esto tiene un alcance para el cálculo del impuesto sobre nómina. Entonces, el estado que pongamos aquí es el sistema, es como vamos a poder identificar qué metodología y qué tipo de cálculo es el que le corresponde para el impuesto sobre nómina. También las políticas, que recuerden que las políticas son todas aquellas prestaciones que tiene el trabajador. Recuerden que con las prestaciones es con lo que nosotros vamos a calcular el salario base de cotización y así lo va a considerar el sistema. La otra es, pues bueno, la fecha de antigüedad, la fecha de contrato, la fecha fin de contrato si es que el contrato fuera por tiempo determinado, el tipo de empleado si es sueldos, la jornada que pertenece a área geográfica, el grupo de nómina, el tipo de compensación, que ahora ya lo vimos, los tipos de compensación que pueden existir, que es fijo, mixto o variable, el sueldo bruto mensual y el salario base de cotización. Recuerden que cuando nosotros capturamos el sueldo bruto mensual, automáticamente, una vez que nosotros ya llenamos todos los parámetros y el formulario anterior,
el salario base de cotización, de acuerdo a los parámetros, va a calcular automáticamente y lo va a determinar. Recuerden que este salario base de cotización es con el que vamos a estar reteniendo las cuotas patronales y es con el que deberíamos de dar de alta a un trabajador para su afiliación ante el instituto. Por último, los días de vacaciones y el método de pago que está, con el que se está realizando el pago de la nómina del trabajador. Con esto estaríamos terminando y estaremos dando de alta a un trabajador en la plataforma. Bien, pasemos a la parte de cambio de salario o modificación de salario, que sería nuestro segundo movimiento, donde igual desde la parte de empleados vamos a tener la lista de todos nuestros trabajadores que actualmente pueden estar activos, dados de baja o inactivos. En este caso, activos, vamos a ir a la parte del perfil de trabajador, en la parte de pago. En esta parte de pago vamos a tener el detalle de compensación. Es importante que esta parte de detalle de compensación, en la parte del sueldo bruto mensual, es donde por medio del lápiz, que es el lápiz editor, vamos a poder hacer el cambio del sueldo bruto mensual, que siempre deberá de ser a la alza. Si una vez que nosotros capturemos este importe, es automáticamente nuevamente el salario base de cotización vuelve a recalcularse considerando la fecha de antigüedad o la fecha de inicio de contrato de acuerdo a la configuración de nuestras políticas y con ello, con esta nueva integración del salario base de cotización y sus prestaciones, es que nosotros debemos generar una nueva modificación y enterarlo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Bien, pasemos al otro movimiento que es el dar de baja, donde de la misma manera en la parte de empleados tenemos el submódulo de dar de baja. En esta parte de dar de baja vamos a poder seleccionar al trabajador que necesitamos dar de baja, el tipo de baja, ya sea finiquito o liquidación. Seleccionar la fecha de cálculo si es que los cálculos van a darse mediante la fecha de antigüedad o calcularse sobre la fecha de inicio de contrato. También el motivo de salida por el cual estamos terminando la relación laboral, el último día de baja con el que vamos a terminar la relación laboral, alguna nota adicional que nosotros queramos especificar dentro de este movimiento y por último, en este caso que nosotros seleccionamos liquidación, si es que necesitamos incluir pagos como deben de ser prima de antigüedad, indemnización de 90 días o indemnización de 20 días por año. Recuerden que es muy común que dentro de este proceso pudieran llegarse a acuerdos entre patrón y trabajador. Por eso es que nosotros damos esta opción mediante un checkbox de realmente cuáles son estos pagos que debemos de o queremos incluir dentro de nuestro proceso de liquidación. Bien, con esto estaríamos dando algunos de los parámetros con los que se va a calcular nuestra liquidación y separación. Para ello seleccionamos también la razón social, que corresponde el trabajador, la cuenta bancaria, el método de pago y la moneda a la que se refiere, que sería peso mexicano. Una vez que terminamos este primer proceso, le estamos dando a Aruna todos los parámetros de cálculo para que realmente pueda aplicarlos dentro del pago de su liquidación. Con ello, vamos a poder visualizar dentro del detalle todos aquellos conceptos que se están integrando dentro de la liquidación o del cálculo. Con ello vamos a poder pasar, si es que estamos de acuerdo, a la parte 2, que es de confirmar. En esta parte 2 vamos a poder visualizar y descargar esta carta finiquito. Esta carta finiquito, recuerden, es para que el trabajador, tanto como el representante legal, puedan firmar de enterado de que este término de relación laboral se está llevando a cabo y firmar con una, pues ahora sí que firma autógrafa para poder tener toda la documentación necesaria ante las leyes.
Bien, y dar de baja, lo único que tenemos que dar aquí es dar de baja a los trabajadores, que sería el paso, a poder pasar del paso 2 al paso 3, que es pagar, confirmar este proceso, poder generar el pago, su timbrado y listo. Con eso estaríamos aplicando prácticamente el término de este proceso de dar de baja a un trabajador en la plataforma. Bien, pasemos a la parte del ITSE. Una vez que ya presentamos todos estos y ya aplicamos todos estos movimientos ABC, ¿cómo es que nosotros podemos enterarlos ante el ITSE? Que al final del día recuerden que tenemos esta interacción entre intercomunicación entre la plataforma de Runa con el ITSE, donde vamos a poder enviar todos aquellos movimientos. Una vez que nosotros terminamos un movimiento, siempre nos va a generar esta pregunta donde dice, ¿deseas enviar el movimiento al IMSS? Y aquí nosotros vamos a tener la opción de no más tarde o sí continuar. Si nosotros le ponemos sí continuar, entonces nos va a llevar al módulo de IMSS, al submódulo de ITSE, donde nos va a presentar todos aquellos movimientos que pudieran estar pendientes de envío para poder reportarlos al IMSS. Entonces, solo bastará con darle un clic en el checkbox mediante esta palomita y poder aplicar el generar el envío. Con ello, vamos a estar generando el envío ante esta institución y una vez que nosotros tengamos respuesta del instituto, lo vamos a ver reflejado en la parte de histórico, que ahorita vamos a ver en un momento más. Aquí se están enviando los movimientos y en esta parte de histórico, que pues, bueno, al ser una plataforma de prueba, aquí debería demostrarnos todos estos listados y movimientos que estamos presentando. Una vez que tengamos la respuesta, vamos a poder descargar todos estos comprobantes, como es una constancia de presentación de movimientos afiliatorios, donde prácticamente ya es un hecho el que nuestro trabajador esté afiliado y registrado ante el instituto para que pueda contar con todos los beneficios que ya vimos anteriormente. Bien. Continuemos con la presentación. Vamos a ver si nos arroja. Bien, pasemos al siguiente tema, que es salario base de cotización y su variabilidad. Ok. Acá nos perdimos un poco en la presentación. Vamos a colocarnos rápido. Listo. Nuevamente estamos acá. Voy a presentar nuevamente pantalla completa. Denme un segundo, por favor. Bien. Salario base de cotización y variables. Para ello, debemos entender qué es el salario base de cotización. El salario base de cotización es el salario con el que un trabajador está inscrito en el IMSS. El salario base de cotización se debe integrar las prestaciones fijas, promedio diarias. Esto es súper importante porque luego muchas veces no sabemos realmente cómo podemos integrar estas prestaciones que ya, bueno, les mencioné en un slide anterior, que debe ser el salario diario, el aguinaldo, vacaciones y prima vacacional. Las prestaciones que es aguinaldo, vacaciones y prima vacacional son las que debemos de clasificarlas y poder integrarlas en promedio diario que recibe el trabajador sobre estas prestaciones. También debemos adicionar pagos periódicos al trabajador que son previamente conocidos, de acuerdo al artículo 30 de la Ley del Seguro Social y que sean integrables de acuerdo al artículo 27 de la Ley del Seguro Social. Es común calcular el salario base de cotización a través de un factor con las prestaciones básicas por ley y sumar los pagos periódicos adicionales para otros conceptos.
Pero ¿cómo es que se calcula este salario base de cotización? Ahora lo estaremos viendo como en forma teórica en 4 diferentes pasos. Aprovecho también para comentarles que en unas cuantas semanas estaremos también impartiendo también un curso de IMSS, donde el nivel estaremos aplicándolo como avanzados, donde en específico estaremos abarcando todos estos cálculos, estaremos haciendo varios ejercicios de cómo es que se calcula el salario base de cotización. Por ahora estaremos viendo solamente teoría para poder comprender de inicio cómo, de qué se trata y cómo es que se calcula este salario base de cotización. Para ello, el paso 1 es el cálculo del factor de integración. ¿Y qué es esto? ¿Y cómo es que realmente se calcula? El factor diario de las prestaciones mínimas por ley, es decir, 15 días de aguinaldo, 6 días de vacaciones el primer aniversario, 25% de prima vacacional, será aplicable a todos los empleados o grupos de empleados. Eso es como nosotros vamos a poder sobre esas prestaciones mínimas, si es que en tu empresa manejan diferentes prestaciones o superiores, entonces también deben de considerarse para poder llegar a este cálculo de factor de integración. Una vez que nosotros obtenemos este cálculo de factor de integración, vamos a poder, el siguiente paso es multiplicar únicamente el salario diario por este factor de integración que obtuvimos en el paso 1. Después y posteriormente en el paso 3, los pagos periódicos adicionales, es decir, estos pagos periódicos que nosotros determinamos mediante la integrable de los conceptos fijos adicionales que se pagan dentro de la nómina. Y por último, en el paso 4, va a ser el resultado del salario base de cotización que obtuvimos en el paso 2, que se dará de alta al trabajador o se hará una modificación de salario si es que corresponde por algún cambio de categoría o prestaciones, que en este caso sería con el paso 3, sumarle este salario base de cotización más todos los pagos periódicos adicionales, que es lo que nos estará dando como determinante el salario base de cotización del IMSS. Bien, pero pues, ¿qué es un elemento variable? Este elemento variable, si me regreso un poco al slide anterior, son todos los pagos periódicos adicionales, porque probablemente no se haya entendido muy bien a qué se refiere todo esto, que es el paso 3, que es un elemento variable. El elemento variable en el salario base de cotización es la cuota diaria promedio de pagos hechos al trabajador durante un bimestre. Y es que así lo indica la ley del Seguro Social, que todos aquellos pagos variables, como que pueden ser comisiones, bonos, horas extras, o tiempo extra como horas dobles, horas triples, todos estos ingresos adicionales tenemos que generar un promedio durante este bimestre y que son adicionales al salario base de cotización que contienen las prestaciones fijas. Ya hablamos cuáles son estas prestaciones fijas que la Ley Federal del Trabajo las marca como obligatorias. La ley del IMSS obliga a los patrones que cada inicio de bimestre calendario, es decir, como bimestre calendario, y en un rato más, igual en los siguientes slides, los vamos a estar mencionando cómo es que se clasifican, se recalculen los salarios bases de cotización cuando estos se integran también como elementos variables, conservando principalmente la regulación del artículo 27 de la ley, de la misma ley. ¿Esto qué quiere decir? Que el artículo 27 van a existir a todos estos pagos adicionales que ya mencioné algunos, cuáles pudieran tener una parte exenta para no integrarlos al salario base de cotización. En un momento más vamos a estar viendo algunos ejemplos de cuál es este artículo 27 nos puede ayudar a no integrar al salario base de cotización. Otros nombres que también le damos a este proceso de variable puede ser variabilidad, cálculos de variable, variable SIMS, integración bimestral, cálculo de salarios integrados. Entonces, estas terminologías también pueden darse justo en este proceso.
Y aquí es justo lo que yo les mencionaba, que en el artículo 27 hay algún tipo de adiciones que están incluidos, por ejemplo, como el tiempo extraordinario triple. Este, este concepto, su pago solo se presentará si los trabajadores prolongan su jornada laboral ordinaria más allá del tiempo extra permitido por la Ley Federal del Trabajo, las ¿cuáles son estas horas permitidas? 9 horas extraordinarias conocidas como horas dobles por semana. Y entonces, regresando otra vez al concepto tiempo extraordinario triple, para el salario base de cotización, todo aquello ingreso que el trabajador percibe en un bimestre se estará integrando al 100%. Los premios de puntualidad por asistencia o por puntualidad se otorgan si los trabajadores cumplen con las condiciones establecidas por el patrón en las políticas de su otorgamiento, porque su objetivo es fomentar que los subordinados, su asistencia y llegada sea siempre puntual o a tiempo para su centro de labor. Para el salario base de cotización, integra solo si excede el 10% del salario base de cotización por factor. ¿Ok? La otra es que otro concepto son los premios de de productividad o bonos de productividad. Estos se pagan a los trabajadores que alcancen las metas definidas, por lo cual propicia una mayor productividad de la empresa, lo cual se traduce con mayores ganancias. Se entregan a los colaboradores según el número de piezas elaboradas en determinado tiempo. Para el salario base de cotización, integra al 100%. Sobre sueldos por ausencias y compensaciones, son estos sueldos, estos pagos entregados al trabajador que presta sus servicios en un lugar de alguno de sus compañeros por ausencia. Para el salario base de cotización estará integrando nuevamente al 100%. Propinas, días laborados en descanso semanal u obligatorio, también estarán integrando al 100% cada uno de los pagos que nosotros realicemos a nuestros trabajadores. Hasta abajo les dejamos una nota para que la lista, de toda la lista de todas estas adiciones que están incluidas en la variabilidad y que integran, pueden integrar también al 100% o bien tengan algún tipo de exención. ¿Y qué tipo de adiciones no están incluidas justo en este proceso de variabilidad? Pues son las horas dobles, ya que la ley, en este caso, todo este tiempo adicional que el trabajador presta sus servicios al patrón fuera del horario laboral, pero que la limitante de la Ley Federal del Trabajo, como ya lo mencionamos y lo volvemos a decir, es hasta 9 horas a la semana. Si estamos dentro de este rango, entonces este concepto está exento de la integración al salario base de cotización en este proceso de variabilidad. Los instrumentos de trabajo es otro de los conceptos que pudiéramos incluir dentro del pago de la nómina de nuestros trabajadores. Y al ser una herramienta y uniformes que el patrón proporciona al trabajador para que pueda cumplir con todas aquellas actividades del día a día y de manera correcta, sin riesgo para el trabajador, esta inversión está exenta para la integración al salario base de cotización. El fondo de ahorro, que son cantidades iguales de dinero que el patrón y el trabajador depositan en un fideicomiso como ahorro para el trabajador y el cual debe ser liquidado hasta 2 veces al año. Estas, por ejemplo, estos parámetros y reglas que ahora estoy mencionando se deben de cumplir sí o sí. Si en algún momento dado, por ejemplo, ahorita mencionando, el cual debe ser liquidado hasta 2 veces al año, si por alguna razón nosotros decidimos darle 3 veces, presentar un pago durante el año de 3 veces, entonces ahí estamos rompiendo una regla que la ley del Seguro Social nos está indicando en su artículo 27 para que el fondo de ahorro no integre al salario base de cotización. Entonces, así como esta, hay ciertos criterios y parámetros que deben de cumplirse para que este concepto esté exento de la integración al salario base de cotización. Si se cumplen con estas condiciones, entonces está exento, repito, y si se constituye de manera diferente, debe integrarse al 100% este pago del fondo de ahorro. Otro
conceptos son las cantidades otorgadas por el patrón para fines sociales de carácter sindical, lo cual también está exento de integración al 100% al salario base de cotización, aportaciones del patrón para cuotas del seguro de retiro, cesantía de avanzada y vejez. También aportaciones del patrón para el Infonavit. Estas aportaciones también estarán exentas a integrarse al salario base de cotización. De igual forma, dejamos una nota para que, y un artículo donde volvemos a mencionar un listado mucho más completo de todos estos conceptos que pudieran tener un diferente tratamiento para la integración al salario base de cotización. ¿Y cómo es que se calcula la variabilidad? Ahora nosotros mencionamos cómo es que se calcula el salario base de cotización. Llegamos e integramos. Una vez que van pasando las nóminas y todos estos periodos y pagos que le hacemos como patrón al trabajador, estos pagos adicionales, cómo es que debemos enterarlos e integrarlos a este salario base de cotización. Y empecemos con el paso 1, donde se debe obtener el acumulado de las percepciones adicionales al salario. Repito, bonos, compensaciones, horas dobles, horas triples, todas estas, todo este acumulado y percepciones que, que se obtienen durante un bimestre anterior. Y ahorita vamos a ver el calendario, les repito, para poder tener una mejor percepción de cómo es que se catalogan estos bimestres. Después, debemos considerar, paso 2, los días reales laborados. Se obtiene el número de días reales laborados por el trabajador durante el bimestre anterior. Días del bimestre, y también tenemos que descontar sobre esos días del bimestre las faltas y las incapacidades para realmente poder tener un dato correcto y exacto de cuántos días realmente laboró el trabajador en ese bimestre y los salarios que percibió durante ese tiempo. Paso 3, la división de acumulado. Se divide el total acumulado de percepciones, que estamos hablando que es el punto 1, entre el total de los días reales laborados, que sería el paso 2. Así, el resultado se le va a adicionar al salario base de cotización. Se obtiene un nuevo un SBC o salario base de cotización que estará vigente durante el bimestre actual. Ese salario base de cotización que va a estar vigente actual es con el que tenemos que, recuerden, calcular las cuotas sobre patronales y poder cumplir con estas cuotas y pagos ante el instituto. Por eso es muy importante que el salario base de cotización se actualice correctamente. Bien, ¿y dónde y cuándo lo reportó? Como patrón, las empresas están obligadas a enterar los nuevos SBCs de sus empleados al IMSS a través del ITSE dentro de los primeros 5 días hábiles del bimestre. Los consejos útiles o tips que pudiéramos recomendarles es que recuerden que cada cambio de factor genera un movimiento de IMSS. Recuerden que el factor, como ahora ya lo habíamos visto, una de las cosas que debe impactar dentro de este salario base de cotización y el cambio del factor es la fecha de antigüedad. ¿Por qué? Porque la fecha de antigüedad, recuerden que las vacaciones generan y son afectadas de acuerdo a los beneficios de cada trabajador. Por cada año que vaya cumpliendo el trabajador dentro de la empresa, recuerden que por ley el primer año son 6 años, el segundo año son 8 días de vacaciones. Repito, el primer aniversario son 6 días de vacaciones, el segundo aniversario son 8 días de vacaciones y va incrementando y se van subiendo de acuerdo a los años de aniversario que pueda tener el trabajador. Por eso mismo es que el factor va cambiando y debemos estar pendientes de estos cambios de acuerdo a la fecha de antigüedad. Otro de los tips es que si modificamos el salario mensual del trabajador por algún incremento de salario como resultado de cambio de su puesto, deberemos agregar los elementos variables al momento de determinar el nuevo salario base de cotización. Procuremos enviar los cambios de SBC en inicio del bimestre durante los primeros 3 días del bimestre
Esto nos ayudará a poder corregir si nuestros movimientos o si hay algún tipo de rechazo. Luego suele suceder en este proceso que nos esperamos hasta el quinto día, nuestro último día, para poder presentar las modificaciones salariales por medio de variabilidad. Si por alguna razón existe algún error, tanto en nombre, número de seguridad social o algún tipo de información que vaya de acuerdo a que necesite el seguro social y genera un tipo de rechazo, entonces vamos a tener que volver a generar el envío. Pero para poder, recuerden que esta notificación y resultado que nos da el IMSS tarda cerca de un día como máximo. Entonces, si nosotros llegamos a tener algún rechazo, pues bueno, ya vamos a estar fuera de tiempo y entonces va a ser un movimiento extemporáneo. Algunas empresas aprovechan también la fecha de envío de variables para adelantar el cambio de los salarios bases de cotización por factor del bimestre. Si bien se paga un poco más, ayuda a no tener errores administrativos por olvidos. ¿Qué quiere decir esto? Que supongamos que yo, Diego Cázares, ahorita que ya terminamos el bimestre de mayo y junio y que empieza el siguiente bimestre, julio y agosto, por alguna razón yo voy a cumplir aniversario el 30 de julio. Esto quiere decir que mi factor de integración, de acuerdo a si es que se elevan mis días de vacaciones y que es afectado por ello el factor de integración, voy a tener un cambio de salario base de cotización durante el bimestre julio y agosto. Muchas empresas aprovechan a darlo no hasta el 30 de julio, sino lo que nosotros sugerimos es que lo pagues y hagas tu cambio de modificación de salario desde el 1 de julio. Como bien mencionamos, se paga un poquito más y adelantamos las fechas, pero vas a tener menos carga administrativa y vas a generar menos errores por algún tipo de olvido u omisión. Cuotas IMSS. Pasemos a cuotas IMSS. Donde, ¿qué son las cuotas IMSS? Que es lo primero que debemos conocer. Y es que comúnmente con sinónimos como pago SUA, pago de las cuotas del IMSS, etcétera, las empresas tienen la obligación de autodeterminar las cuotas que se pagarán al IMSS por cada uno de sus trabajadores afiliados al Seguro Social para asegurar su atención tanto en especie, consultas, medicinas, cirugías, estudios, etcétera, como en dinero. Entonces, es esencial que como dinero sea pago de las incapacidades y pensiones por incapacidad o por vejez que nos pudiera dar el Instituto Mexicano del Seguro Social. Se llaman cuotas obrero patronales porque tanto como el patrón como el trabajador, repetimos, y así empezamos con esa definición del IMSS, deben aportar cantidades específicas al instituto. El patrón es el encargado de retener a los trabajadores estas cantidades de dinero en la nómina y asimismo calcular sus propias cuotas que le corresponden las patronales para posteriormente enterarlas en conjunto de forma mensual o bien bimestral. Ya en un momento más vamos a ver por qué mensual y bimestral alguna de las cuotas, y es que cómo las clasificamos. ¿Qué es el SUA? Para poder hacer nuestros cálculos y esta determinación, autodeterminación que justo aquí mencioné, es que el SUA nos va a poder ayudar a hacer todas estos cálculos de autodeterminación. El SUA, que es el Sistema Único de Autodeterminación por sus siglas, ¿qué es lo que significa? Es un programa informático mediante el cual los patrones podemos determinar de manera nuevamente automática las cuotas obrero patronales del IMSS que debemos de pagar, así como las aportaciones y amortizaciones. Amortizaciones son créditos del Infonavit que los trabajadores solicitan ante el Infonavit y bueno, de esa misma manera es como el patrón al retener estos créditos a los trabajadores, también debemos enterarlos y pagarlos mediante este programa que es el SUA. El uso del SUA puede ser optativo para los patrones que cuenten con 4 o menos trabajadores
y se va a volver obligatorio para aquellos patrones que tengan 5 o más trabajadores en el tema de subordinación. Para poder hacer un registro de patrón en el SUA, debemos considerar los siguientes datos. Una vez, y aquí, pues bueno, me voy a extender un poquito más, una vez que nosotros descargamos este programa informático, lo primero que nos va a solicitar es que podamos hacer este registro. Toda esta información que nosotros debemos de tener es el nombre, la denominación o razón social, el número de registro patronal. Recuerden que el número de registro patronal, cuando nosotros terminamos de constituir y hacer ciertos trámites también en el SAT como registro, lo que nos corresponde como patrones es darnos de alta ante el IMSS para que nos proporcione este número de registro patronal que es único. También, va a ser una de las informaciones y conceptos obligatorios para poder cumplir con este registro ante este programa informático. El RFC, que es el Registro Federal de Contribuyentes de la empresa, la actividad económica, domicilio completo, teléfono, área geográfica donde se encuentra nuestra empresa, delegación y subdelegación que el IMSS nos determinó, mes y año de la afiliación al IMSS, la prima del riesgo, del seguro de riesgo de trabajo, clase y fracción asignada de la empresa y nombre del representante legal. Toda esta información es información que ya se obtuvo cuando se aplicó el registro y nos registramos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social como persona o como persona moral. Bien, ¿y qué información debo cargar al SUA? Esta información que se debe cargar al SUA para poder tener una retroalimentación y autodeterminación de todas estas cuotas que hemos venido hablando, es que los patrones deben de capturar todas estas incidencias sufridas por los colaboradores, tales como son altas o reingreso de los trabajadores, modificaciones de salario, ausencias, incapacidades, inicio, suspensión o reinicio de descuentos por crédito Infonavit, modificaciones del factor del descuento del Infonavit o bajas de los trabajadores. Estas incidencias son las que debemos siempre hacer una retroalimentación en este software para poder tener una autodeterminación de las cuotas obrero-patronales que estamos obligados a pagar. Bien, ¿y cómo es que se calculan estas cuotas IMSS? Para ello es esencial cumplir estos 5 pasos, donde el paso 1 es preparar todas estas incidencias que debemos incluir cada uno de los meses para poder cumplir con la autoridad. Y estas incidencias las podemos convertir en archivos de carga TXT. Podemos hacerlo tanto manualmente también como con archivos TXT. Y repito, para poder hacer estos archivos que ya generamos, el paso 2 va a ser hacer la carga y la retroalimentación ingresando al SUA para poder cargar estos archivos TXT que, repito, tienen ya así como como la del ITSE, que les mencionaba, archivos TXT que tienen una estructura ya ya compuesta y establecida por el SUA, debemos de cumplir estos parámetros para poder formar y construir un archivo TXT correcto y evitarnos las cargas manuales. De esta manera va a ser mucho más automatizado, vamos a evitar errores si es que nosotros tenemos papeles de trabajo para poder generar estos archivos TXT. El paso 3 es calcular usando la plataforma SUA. Debemos calcular lo que nosotros tenemos que pagar tanto mensual como bimestralmente. Se descarga este archivo .sua de pago y si se cuenta con internet, se puede obtener la línea del pago del CIPARE de ahí mismo. Esto quiere decir que una vez que nosotros ya preparamos las incidencias, las cargamos al ITSE, nosotros podemos ya calcular nuestras y autodeterminar todas estas cuotas.
Una vez que nosotros generamos este archivo .sua, mediante esta herramienta podemos generar una línea de captura, ya que tiene también una intercomunicación del SUA con el CIPARE. El CIPARE, recuerden que es la línea de captura que nosotros vamos a utilizar para poder hacer el pago de estas cuotas. Entonces, una vez que nosotros ya generamos este archivo .sua, nosotros vamos a poder hacer lo que nosotros venimos llamando como confronta o un comparativo, donde vamos a comparar nuestro archivo del pago SUA con lo que tiene el ITSE o IMSS cargado en sus emisiones EMA o EVA. EMA, recuerden, emisión mensual anticipada, emisión bimestral anticipada, las cuales ya incluyen todos los movimientos IMSS que nosotros hemos reportado cuando suceden todos nuestros movimientos. Este proceso comúnmente se llama confronta SUA contra EMA y EVA. Y por último, el paso 5. Cuando ya hicimos este comparativo y vimos que es correcto, entonces podemos proceder al paso de pagar. Si no contamos con la línea de pago, podemos entrar también directo a la página del CIPARE, a este portal. Debemos registrarnos mediante un usuario y una contraseña, cargar el archivo .sua y con ello vamos a poder obtener de pago, la línea de pago mediante esta plataforma. Con esta podemos pagar en cualquier tipo de banco o a través del portal del banco de la empresa. Ahí mismo en ese portal nos da la opción de cómo es que queremos generar nuestro pago y poder cumplir con nuestras obligaciones como patrón. Bien, pues bueno, esto es una gráfica de cómo es que nosotros, de acuerdo a estos 5 pasos, cómo es que Runa interviene en este proceso. En el paso 1, recuerden que es preparar. Ahí es donde Runa nos va a ayudar y vamos a preparar toda esta información por medio de por medio de archivos TXT. Ahora en un momento más vamos a ver cómo es que Runa nos ayuda a generar estos archivos TXT para poder hacer la carga al SUA de estas cuotas obrero patronales que son las del Infonavit. También paso 3, que es la de calcular. Nuevamente nos apoyamos en la herramienta del SUA y la de comparar, donde la confronta nos va a ayudar Runa a cómo generar esta confronta y a generar todo este tipo de diferencias que pudieran suscitarse al no enterar todos nuestros movimientos en tiempo y forma en las plataformas tanto como SUA como ITSE por medio de las emisiones. Y el paso 5, que pues bueno, esto ya es meramente por medio del banco para proceder con el paso de pagar. Bien, preparar las incidencias. Nosotros consideramos que a veces es complicado llevar un control preciso de todos estos movimientos movimientos IMSS, por lo que les recomendamos llevar un control diario con todas estas incidencias, las cuales en general pueden contener esta información. A lo mejor puede ser mediante un Excel, un número de seguridad social, una columna de nombre del trabajador, otra columna del registro patronal, del tipo de movimiento enviado a ya sea un movimiento ABC, fecha de movimiento de cuándo ocurrió esta modificación, el salario base de cotización, el estatus, si es que está pendiente de la respuesta del instituto una vez que nosotros enviamos estas modificaciones o estos movimientos, o bien si está enviado pero todavía puede estar pendiente por enviar, y el folio de envío. Si nuestro software, que en este caso, pues bueno, es Runa, no contiene una rutina para poder generar un archivo de carga TXT, puedes descargar este control en un artículo que nosotros también les dejamos ahí. Pero, pues bueno, como les menciono, Runa sí cuenta con este tipo de generar este archivos TXT que va a facilitar muchísimo nuestro trabajo. Bien, pues veamos este pequeño video de cómo poder hacer la parte de generar los archivos TXT. Vamos a hacer un poquito más grande.
Bien, pues nuevamente nos encontramos en la parte de nuestro escritorio y en la parte del módulo de IMSS vamos a tener aquí la opción del SUA. Entonces, una vez que nosotros seleccionamos este submódulo SUA, vamos a tener la opción de primera instancia de seleccionar con qué registro patronal es el que queremos generar o están nuestros trabajadores y queremos trabajar. Una vez que nosotros seleccionamos nuestro registro patronal, entonces nos va a arrojar todos aquellos movimientos que se han presentado. Puede ser mediante un filtro por medio de fechas. Si es que yo quiero cargar el mes de enero 2021, pues bueno, puedo seleccionar todos los movimientos que ocurrieron del 1 al 31 de enero. Y así es como nosotros vamos a poder seleccionar todos aquellos movimientos que queremos generar el TXT. Es importante y nuevamente, pues le repito, hay un taller de Actúa desde cero, donde podemos entrar a más detalle de cómo es que debemos generar todos este proceso de pago y utilizar nuestra herramienta de mejor manera y sacarle provecho de todo este proceso de pago. Se debe considerar para altas todos los movimientos que sean mediante altas. Debemos de descargar este archivo que se llama aseg.txt. Entonces, de esa manera, todas estas modificaciones o movimientos que tengamos de altas, debemos descargar este txt que es aseg.txt, que no es más que asegurados. Entonces, de esa manera, y únicamente las altas es como vamos a poder tener un correcto y una generación de TXT para que podamos cargarlo en nuestra herramienta del SUA. Si por alguna razón nosotros queremos generar otros movimientos como son o generar el TXT como modificaciones o cambios de salario o también las bajas, podemos y de la misma manera seleccionar estos checkbox por medio de las palomitas, y al generar este archivo TXT ya no va a ser por medio de ASEG, va a ser por medio de MOVTOS, que son movimientos.txt. Entonces, si nosotros, y nuevamente reitero la información, al nosotros generar archivos TXT de alta, debemos dar clic en descargar asec.txt. Si nosotros queremos generar generar archivos TXT de modificaciones, cambios de salario o bajas, tenemos que seleccionar esta opción de moptos.txt para poder descargar esos archivos y cargarlos y hacer la retroalimentación en nuestro sistema de SUA. Así es como terminamos este video y poder hacer la generación de nuestros archivos TXT. Con esto estaremos evitando la carga manual en esta herramienta del SUA. Bien, nuevamente vamos a proceder. Voy a iniciar nuevamente la presentación. Me regresé un poquito. Ok. Nos quedamos aquí. Listo. Paso 2. La carga de incidencias. Bien, la carga de trabajadores y sus incidencias en el SUA pueden hacerse de carga manual y carga masiva. Y entonces, pues bueno, les dejamos ahí una nota de cómo revisar este artículo sobre cómo cargar las incidencias en el SUA. El paso 3 de cómo calcular las cuotas obrero-patronales, donde existen 5 ramas por las cuales debemos de pagar estas cuotas obrero-patronales, que si se fijan prácticamente son las mismas a las que tenemos beneficios como trabajadores, que es la de enfermedades y maternidad, cesantía de avanzada, riesgo de trabajo, prestaciones sociales y guarderías e invalidez de vida. ¿Cuál es la diferencia entre cuotas mensuales y cuotas bimestrales?
La diferencia práctica es que las cuotas bimestrales cubren específicamente temas de retiro, cesantía de edad avanzada y vejez, es decir, cuotas sobre el retiro del trabajador después de los 60 años, mientras que las cuotas mensuales que el IMSS nos obliga a pagar eh, son todas aquellas que cubren la atención sobre enfermedades, maternidad, accidentes de trabajo, invalidez y muerte del trabajador. Paso 4 es comparar las incidencias y las confrontas del IMSS. Recuerden que en la página en el portal de el IMSS desde tu empresa, que es el ITSE, tenemos este apartado también que podemos aprovechar como herramienta, que es la confronta, que es un comparativo entre las cuotas de autodeterminación que hemos hecho a través del archivo del pago .SUA y la emisión mensual o bimestral que el IMSS pone a disposición de los trabajadores para los patrones en la página del ITSE. Una emisión mensual anticipada y bimestral es una propuesta de pago para los patrones creada con los datos que el instituto cuenta acerca de los movimientos afiliatorios enviados. Esto quiere decir que si yo tuve 10 movimientos afiliatorios y solo reporto 5, en estas emisiones solamente el IMSS me va a generar esta propuesta con solo 5 trabajadores y los otros 5 los va a omitir, por lo que no, estas emisiones van a ser incorrectas. Por eso es importante que todos estos movimientos los reportemos en tiempo y forma y de manera correcta para que estas emisiones también puedan ser una muy buena herramienta para poder hacer cualquier tipo de confronta. Acerca de los movimientos afiliatorios enviados, uno de sus objetivos es apoyarnos en una revisión comparativa contra los pagos que las empresas determinan. Este proceso se realiza en el ITSE cargando el archivo del pago SUA y la plataforma provee a los patrones de una lista de comparativos donde se pueden apreciar las diferencias de movimientos afiliatorios empleados, salarios base de cotizaciones e importes de todas aquellas cuotas que pudieran tener algún tipo de diferencia. ¿Okay? Y bien, ¿cómo es que en este paso de confronta, cómo es que realmente nos puede apoyar Runa? Y pues bueno, igual, nuevamente veremos un breve video de cómo es que en Runa se genera una confronta. Para ello, nuevamente nos encontramos en nuestra página inicial, donde en el módulo de IMSS vamos a tener en el submódulo de confronta, vamos a poder ingresar ahí y de primera instancia nos va a arrojar justo con qué registro patronal queremos generar, trabajar para poder generar una nueva confronta. Entonces, en esta parte, si es que nosotros ya tenemos confrontas ya realizadas, vamos a poder contar con todos estos históricos para cualquier tipo de auditoría que ustedes pudieran tener, ya sea interna o externa. Bien, para ello presentamos una nueva confronta. Lo primero que nos va a solicitar es que seleccionemos el mes de confronta que nosotros queremos hacer y el año. Una vez que nosotros seleccionamos esta parte, debemos de cargar dos tipos de archivo, el archivo .sua y también debemos de arrastrar en esta parte el archivo .zip, que es la emisión en formato Excel. Entonces, de esa manera, que sería normalmente siempre cuando la descargamos, está en este formato zip. Asimismo, solamente la tenemos que seleccionar y abrirla para poder tener los dos formatos que necesitamos y poder únicamente dar en clic en confronta y aplicar este proceso dentro de la plataforma de Runa. Una vez que se cumple con este proceso, entonces se va a realizar una confronta correctamente y nos va a dar la opción de poder descargar los reportes que se ha generado bajo esta confronta. De acuerdo a ello, entonces es como nos va a arrojar diferentes información, como es la de los trabajadores, si es que existe o no en la emisión
y si existe en SUA o no. Si hay algún tipo de diferencia, es que va a estar arrojando justo esta información para poder nosotros generar un análisis del por qué un trabajador sí existe en una emisión y no existe en el pago del SUA. Hay diferencias que pudieran ser naturales o normales de acuerdo a los tiempos de cómo se presentaron todos estos movimientos ante el ITSE. Y me explico un poco más. Si nosotros tuvimos un ingreso el día 30 de junio y nosotros reportamos nuestro movimiento ante el ITSE correctamente ese mismo día, resulta ser que la generación de las EMAs y las EVAs, que son las emisiones, el IMSS hace y tiene fechas corte. Si su fecha corte fue el 29 de junio y nosotros dimos de alta a Diego Cázares el 30 de junio, porque su fecha de ingreso fue el 30 de junio, suele suceder que en esa emisión Diego Cázares no aparezca en esa emisión, lo cual pues no es un error, simplemente son fechas de corte que tiene el ITSE y que no va a considerar en la emisión. Por ello, es importante y suele suceder que muchas empresas lo que hacen es bajar el CIPARE, ya la línea de captura directo, y esa es la que pagan. Pudiera suceder que, de acuerdo al caso que acabo de exponer, que no sea el pago correcto o definitivo y que estés omitiendo justo a algunas personas por las fechas de corte que acabo de mencionar. Entonces, es importante, creo que siempre corroborar SUA contra el ITSE y poder hacer esta confronta para poder identificar estas diferencias y hacer un pago correcto de todos tus trabajadores. Y el paso 5, pues bueno, pues es indispensable contar con tu línea de pago obtenida por medio del portal CIPARE del IMSS. También puedes obtenerla del SUA al momento de calcular tu pago de cuotas mensuales o bimestrales y puedes pagarla en cualquier banco o a través del portal bancario de tu empresa. No olvides lo siguiente, los patrones tienen la obligación de reportar y pagar cuotas IMSS del 1 hasta el 17 de cada mes. Los reportes están calculados y reportados a través del software SUA. El cálculo de las cuotas se debe hacer por el mes inmediato anterior a la fecha en que se calcula. Es decir, en octubre se calculan las cuotas del mes de septiembre, etcétera. La rama de retiro, cesantía de edad avanzada y vejez es la única que se reporta de forma bimestral, se paga de manera bimestral, mientras que las demás se reportan de manera mensual. Entonces, en el mes de marzo, nosotros se reportará el pago del mes de enero y febrero, justo nada más para esta rama de retiro de cesantía de edad avanzada y vejez. Bien, vamos a seguir continuando con la presentación que bueno, vienen aquí nuevamente unos consejos útiles, unos tips. Las cuotas IMSS que no se pagan a tiempo se consideran pagos extemporáneos y pueden ser calculados en el SUA. Entonces, esta herramienta SUA también nos ayuda a generar y a calcular estos pagos por cualquier tipo de diferencia, ya sean por cargas, por actualizaciones, multas o recargas que se estén generando por un pago extemporáneo. Es importante que el pago oportuno de cuotas IMSS, ya que el instituto puede fijar una multa o a partir del día siguiente en que el pago es exigible, adicional de lo siguiente. Los pagos extemporáneos a partir del día siguiente en que deben pagarse causan recargos del 1.47% a partir del mes siguiente, ya causa también actualización. La fecha de corte de la EMA y EVA para el registro de movimientos es de 2 o 3 días aproximadamente antes de cerrar el mes. Era lo que les comentaba hace unos momentos. Por tal motivo, es probable que no incluyan los movimientos presentados en el IMSS en estas fechas, pero sí se tienen que incluir en su pago. Recuerda, la confronta es un comparativo que sí existen diferencias
eres tú quien decide qué pagar al instituto, porque ya que el instituto solamente muestra una propuesta de pago, es decir, no es lo definitivo. Bien, pasemos a las cuotas IMSS, perdón, a las cuotas Infonavit. Considerando que las cuotas Infonavit, las empresas están obligadas a aportar como patrón el 5% del salario base de cotización de los trabajadores afiliados al IMSS para ayudarlos y con esta finalidad para apoyarlos en su ahorro y puedan obtener una vivienda digna. Este fondo de ahorro del trabajador es manejado y administrado por el Infonavit, que el Infonavit, por sus siglas, es el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores. Los trabajadores pueden hacer uso de este ahorro como un anticipo de pago de su casa y acceder a un crédito hipotecario con el Infonavit, el cual debe de ser descontado de su nómina y enterarlo nosotros como patrones al instituto también de manera bimestral. Entonces, ya obteniendo esta información, tanto las cuotas de cesantía de edad avanzada y vejez, tanto como las del Infonavit, son de manera bimestral. Así, de esa forma, los trabajadores podrán pagar su casa. Las empresas están obligadas a retener a los trabajadores todos estos importes que se generan por créditos hipotecarios dentro de su nómina. Y que afectan el cálculo de cuotas Infonavit, tanto al patrón, nuevamente, volvemos a ver que las aportaciones patronales, todos aquellos movimientos de los trabajadores, altas, bajas y modificaciones de salario de estas aportaciones del 5%, afectan estos movimientos a dichas aportaciones. Y también los ausentismos de los trabajadores. Esto quiere decir que cuando yo calculo como patrón el 5% del salario base de cotización de mi trabajador por los días laborados, si el trabajador tuvo algún tipo de ausentismo o las bajas o modificaciones de salario, estas cuotas se van a ver alteradas y sufren estas alteraciones para nuestro cálculo de las cuotas de Infonavit. Y para los empleados, a los créditos, todos aquellos empleados que tienen créditos Infonavit adquiridos, pueden ser afectada esta amortización o crédito que se le va a retener en su nómina por ya sea de acuerdo a su fecha de inicio de crédito, modificaciones al crédito, ausentismos que pudiera tener el trabajador dentro de ese periodo, dentro de ese bimestre, incapacidades de los trabajadores o incapacidades que también pueda tener el trabajador. ¿Y cómo es que se calculan estas aportaciones del Infonavit? Paso 1, base de cálculo, el salario base de cotización del trabajador por los días del bimestre menos las faltas que haya obtenido dentro de ese bimestre. Ese nos dará como igual nuestra base de cálculo. Recuerda que las incapacidades no se descuentan de la cuota. Y paso 2, el cálculo del 5%, que es el paso 1, la base de cálculo, únicamente le estaremos multiplicando por el 5%. Eso nos dará como igual la cuota que debemos de pagar ante el instituto. Bien, ¿qué tipos de descuento existen y cuáles son de crédito Infonavit para las amortizaciones de los créditos de los trabajadores? Que existen 3. Puede ser por medio de porcentaje de salario base de cotización, factor de descuento o cuota fija. El porcentaje de salario base de cotización, esta forma de descuento ya casi está extinta y se calcula aplicando el porcentaje establecido por el Infonavit al salario base de cotización por el periodo que se está pagando. También la siguiente es que es el factor de descuento. En esta forma de descuento se aplica en número de veces UMI, unidad de medida Infonavit. Recuerden que la UMI va cambiando año con año, por lo que esta unidad de medida Infonavit debemos de estarla actualizando. Como comentario, pues bueno, aquí recuerden que Runa estas actualizaciones las hacemos automáticamente cuando realmente sucede este cambio a principios de año.
Entonces, ustedes no tendrían por qué, pues, realmente preocuparse por este tipo de actualizaciones. Y el descuento del factor, el factor de descuento que haya tenido el trabajador dentro de su perfil. Entonces, es como nosotros estamos haciendo este cálculo para que ustedes puedan tener un pago correcto cada mes. También la cuota fija. Esta cuota fija es de manera de descuento el importe establecido por el Infonavit y se aplica por cada mes de pago. Entonces, esta es como de las más sencillas, ya que únicamente el Infonavit dice, descuéntale mensualmente 1,000 pesos. Y de acuerdo, bueno, ahorita vamos a ver un poco las metodologías de cómo es que se calculan, son los importes que deberían de pagarse en este caso, pues repito, de manera bimestral ante el instituto. Nota adicional a este pago, debemos adicionarle 15 pesos, ya sea de cualquiera de las tres metodologías que existen, 15 pesos bimestrales de seguro de daños. Esto es de forma obligatoria y esto sí o sí dentro de las emisiones bimestrales que nosotros descargamos del ITSE, ya viene considerado estos 15 pesos adicionándolos y integrándolos al descuento que nosotros le aplicamos a nuestro trabajador en la retención de su nómina. Y bien, ¿cómo es que se calcula el descuento de Infonavit? Ya habíamos hablado un poco sobre este porcentaje del salario base de cotización, que no es más que el porcentaje que estipula el Infonavit por el salario base de cotización por los días del bimestre que haya trabajado, restándole, si es que tuvo faltas o incapacidades, más los 15 pesos que ya vimos que es el seguro de vivienda, que es obligatorio. Bien, el segundo descuento, que es el factor de descuento, que es el factor nuevamente, normalmente, no sé, el factor de descuento que estipula el Infonavit en su carta de retenciones por la UMI, por esta unidad de medida por 2. ¿Por qué por 2? Porque recuerden que de esta manera lo vamos a tener que estar pagando de manera bimestral. Entonces, por eso es que lo consideramos por 2. El factor de descuento, y vuelvo a regresar un poquito más para que esté un poco más claro, el factor de descuento que en la carta de retenciones el Infonavit le emite al trabajador es de manera mensual. Por eso es que al multiplicarlo por la UMI y al nosotros tener que retenerlo o más bien pagarlo de manera bimestral, es por eso que lo multiplicamos por 2, porque hay 2 meses dentro de ese factor de descuento que mensualmente estipuló o emitió el Infonavit. Una vez que lo multiplicamos por 2, que es, ya les comenté que son por los 2 meses del bimestre, hay que dividirlo entre los días del bimestre que contiene dicho bimestre. Por ejemplo, enero y febrero contienen 59 días, a diferencia de marzo y abril, que marzo tiene 31 días, más los 30 días calendario del mes de abril, hacen un total de 61 días. Entonces, ahí está la diferencia entre días del bimestre. Por los días del bimestre, menos las faltas, menos incapacidades y la parte obligatoria de los 15 pesos que sí o sí tenemos que adicionarle a esa cuota de amortización de parte del trabajador. Y la cuota fija, la última metodología de cálculo que podemos tener bajo estos créditos, que es la cuota fija. Nuevamente, cuota fija cuando nos da esta carta de retenciones el Infonavit hacia el trabajador, esta cuota fija la muestra de forma mensual, por lo que nosotros tenemos que elevarla de manera bimestral, multiplicándolo por 2 y después dividiéndola entre los días del bimestre nuevamente. ¿Para qué? Para poder obtener ese descuento diario y así multiplicarlos por los días del bimestre que realmente haya trabajado o laborado el trabajador, menos sus faltas, menos incapacidades, agregándole y sumándole nuevamente los 15 pesos que son obligatorios. Nota, el valor de la UMI para 2021 es de 87.21. Asimismo, ustedes lo pueden
revisar en su plataforma de Runa, que realmente esté actualizado este valor. Bien, ¿y cuándo es que se pagan y dónde se debe reportar estas cuotas de Infonavit? Los patrones tienen la obligación de reportar y pagar las cuotas de Infonavit del 1 hasta el 17 de cada bimestre. Y estas cuotas están calculadas y reportadas a través del software SUA, junto con las cuotas bimestrales del IMSS. ¿Cuáles cuotas del IMSS? Las cuotas que ya habíamos visto de retiro de cesantía y vejez. El cálculo de las cuotas se hace por el bimestre inmediato anterior a la fecha en que se calcula. Es decir, en el mes de marzo se reporta el pago del mes de enero y febrero para que podamos cumplir esa parte bimestral. Bien, y así es que es como se conforma el calendario de las cuotas IMSS e Infonavit. En el mes de enero, nosotros antes del 17 del febrero tenemos que generar nuestro pago. Este pago únicamente va a ser por las cuotas mensuales IMSS, por lo que se considera que es un pago de IMSS mensual. Asimismo, en el mes de febrero tenemos que pagar todas estas cuotas del mes de febrero antes del 17 de marzo. Y en este caso, ahora sí tendríamos que considerar que su frecuencia será bimestral, ya que el 17 de marzo tendríamos que estar pagando las cuotas del IMSS mensuales, más las IMSS bimestrales, más el Infonavit, que también se paga de manera bimestral. Y así sucesivamente. En el mes de marzo, nuevamente pagamos solamente cuotas mensuales y en el mes de abril se suman también, aparte de las mensuales, las bimestrales más el Infonavit. Y así hasta el mes de diciembre, donde terminamos con el sexto bimestre, que sería noviembre y diciembre. Para que en el mes de diciembre nuevamente paguemos cuotas mensuales, sumándose las bimestrales y las cuotas del Infonavit. Bien, consejos útiles. Es importante tener un control estricto de los descuentos de crédito de Infonavit de todos los trabajadores. Es decir, que lo descontado en la nómina sea lo mismo que realmente lo que estamos reportando en el pago de las cuotas bimestrales. Suele suceder que a un trabajador en la nómina le estamos reteniendo únicamente 1,000 pesos mensuales, lo que hacen 2,000 pesos bimestrales, y a la hora de pagar en el SUA estamos reportando 2,500 pesos. Es decir, le estamos dejando de retener 500 pesos. Esto es donde nos vamos a poder dar cuenta ya en la práctica, en la confronta. En la confronta es la retención que se está aplicando dentro de la nómina contra lo que realmente vamos a estar pagando. Esos 500 pesos, en caso de que suceda esto, este tipo de casos, esos 500 pesos debemos de recuperarlos y descontarlos en su siguiente nómina del trabajador. El patrón también está obligado, es un obligado solidario para el pago de las cuotas Infonavit, es decir, que está obligado al pago de estas aun cuando no se descuente al trabajador. Si yo como patrón digo, no le quiero descontar a mi trabajador, eso no omite el pago hacia la institución de este crédito de hipotecario del trabajador. Es importante que cuando se haga la contratación de un trabajador, el patrón se asegure si el trabajador tiene o no un crédito Infonavit. En la buena práctica, dar a los trabajadores de nuevo ingreso una carta responsiva donde acrediten bajo palabra no tener ningún tipo de crédito o adeudo de Infonavit, pero si esto es falso, que el trabajador pueda hacerse responsable de los pagos que haga la empresa para poder cubrir dicha deuda. A falta de un aviso de inicio de crédito por parte del trabajador, existen las siguientes formas para enterarlos de que tienen crédito. Mediante la emisión bimestral, se tiene que hacer una revisión manual o mediante el portal empresarial del Infonavit. Asimismo, nos vamos a poder percatar que el trabajador, aunque haya mentido que no tenía un crédito Infonavit, de esta manera es como nos vamos a poder percatar de que realmente sí lo tiene. Entonces ahí es donde vamos a poder llamar al trabajador y decirle, oye, tú sí tienes un crédito Infonavit, y pues bueno, de esta manera es como se van a aplicar todo, a lo mejor los descuentos futuros dentro de tu nómina. La EVA es un documento que el Infonavit faculta
como aviso de cualquier movimiento en los créditos de los trabajadores, de acuerdo al artículo 44 del reglamento de inscripción, pago de aportaciones y entero de descuentos al Infonavit. Entonces, estas emisiones que pagamos mediante el ITSE y descargamos, si ahí el trabajador dice que tiene crédito Infonavit, es un documento válido para el Infonavit para poder seguir aplicando dichos descuentos al trabajador.